O sea, cuando uno de repente escucha alienación parental y se da cuenta, como fue el caso, de las consecuencias que puede tener para la convivencia en una familia, para el tema de patria potestad, etcétera, sí dices, déjame entenderle bien. Sí, exacto. Déjame entenderle, ¿no? Y sobre todo el tema tan delicado, un tema de sociedad tan delicado como es precisamente tratar de dilucidar este fenómeno, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente analizamos este fenómeno, se empezó a estudiar a raíz, o básicamente a partir de los años 60 y 70 en Estados Unidos, y ya, digamos, hubo una especie de auge con un psicólogo y psiquiatra norteamericano llamado Richard Gardner. Es como el gran nombre, ¿verdad? Esa referencia. Es la referencia. Aquí aparece citado varias veces en la sentencia y hay un diálogo, ¿no? Con su pensamiento. Parecería que sí, pero fíjate que te voy a platicar a lo largo del desarrollo de esta parte del programa la suerte que tuvo Gardner finalmente y las teorías de Gardner, ¿no? Entonces, y después, digamos que tenemos un antes, una etapa durante Gardner y una etapa posterior a Gardner. Y eso es lo que nosotros nos abocamos a estudiar como etapa previa antes de entrar al análisis constitucional de las normas. Nos abocamos precisamente pues, a estudiar este fenómeno. Y nada más para decirte, por ejemplo, primero advertimos que hay digamos como que dos grandes visiones de lo que se llama alienación parental sin el sustantivo de síndrome. Hay que distinguir, ¿verdad? Hay que distinguir. La sentencia es específica, ¿no? Es específica. Primero, distinguimos alienación parental como cualquier conducta o actitud de rechazo que tiene como origen cualquier causa. De rechazo del hijo o de los hijos hacia alguno de los progenitores. Correcto. ¿Sí? Entonces, este rechazo obviamente puede ser con justificación o sin justificación. A ver, por eso lo decimos en sentido genérico. Ayúdanos a entender eso. Por ejemplo, con justificación. Con justificación sería un rechazo muy claro cuando, por ejemplo, uno de los padres tiene conductas violentas. Hay un padre, por ejemplo, alcohólico, o una madre que tiene problemas de drogadicción, adicciones, o tiene problemas de conductas para con los hijos, y entonces los violenta, incluso los lesiona. Y en la psicología del niño esto genera el rechazo. Genera el rechazo, y el rechazo es completamente normal, ¿no? O sea, digamos que ahí hay una causa que nos hace comprender ese rechazo, que nos ubica el origen de ese rechazo. Exactamente. ¿Y en la otra? Y entonces, en la otra, en sentido estricto, es aquí donde la ciencia y los estudios de los especialistas no se han podido poner de acuerdo, en el sentido que la alienación parental en sentido estricto es aquella cuyo rechazo y cuya animadversión del menor no tiene ningún origen ni ninguna justificación. Esto es, este rechazo no tiene un motivo específico. ¿Pero de dónde viene? O sea, una persona dice, pero vaya, ¿de dónde surge, pues, no? ¿De dónde surge? A ver. Es aquí donde vienen ya, en primer lugar, las teorías pre-Gardner. ¿Y qué dicen estas teorías de pre-Gardner, ¿no? O antes de Gardner? Bueno, pues hay diferentes posicionamientos que establecen, por ejemplo, hablan unos de el conflicto de Medea, ¿sí? Haciendo alusión a esta tragedia griega en la cual la madre es una madre manipuladora y termina asesinando a uno de sus hijos para que otro acceda al trono, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un autor que se llama Williams que le llama parentoctomía. Otros le llaman síndrome de la madre maliciosa, alienación parental, pero Está muy enfocado a las madres, a las mujeres, ¿no? Ese es un punto importante porque, a ver, estamos en los años 60, 70. Todavía en ese tipo de sociedades la mujer no tenía, como al día de hoy, una libertad y un acceso a un mundo laboral como hoy en día ya la mujer lo está gozando, y obviamente, bueno, pues tenemos que avanzar más, ¿no? Sí. Pero en los años 60 y en los años 70, pues esto estaba completamente cerrado. Se dedicaban al hogar, pues. Completamente al hogar. Entonces, por eso, pues quienes se quedaban con los niños, quienes se quedaban al cuidado de los menores, pues eran las mamás. Y entonces estos estudios parten precisamente de que en su caso, la que está realizando conductas que manipulen
la psique del menor, pues es precisamente la madre, porque la madre es la que está en contacto directo con estos menores. Entonces, estas, digamos que son algunas concepciones pre-Gardner. Ya en los años, a mediados de los años 80, Gardner es un psicólogo norteamericano que empieza a realizar este tipo de estudios y él se dedica a hacer peritajes en las cortes norteamericanas, ¿sí? Precisamente en asuntos de guardia y custodia y de divorcios en los Estados Unidos. Y entonces Gardner es el que, digamos que es el fundador de este sustantivo, le pone este sustantivo de síndrome. Esto es, él es el que agrega esto, el ¿no? que agrega que, que ya no es un fenómeno, sino que esto es una enfermedad. Porque un síndrome lo vamos a entender como un conjunto de síntomas, ¿sí? Que van a generar precisamente o que tienen una causa patológica. Y entonces él establece que hay 8 síntomas, 8 grandes síntomas que van a determinar, digamos, esta enfermedad. Y él lo equipara a este síndrome de alienación parental y lo estudia como si fuera el síndrome de Down. Y entonces él ubica claramente, por ejemplo, en el síndrome de Down, él dice, bueno, pues hay ciertas coincidencia de cromosomas y cierta fisionomía de la persona que tiene esa condición, y entonces están perfectamente bien ubicados esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas en el caso del síndrome de alienación parental? Por ejemplo, Gardner nos dice, por ejemplo, hay una campaña de denigración por parte del menor hacia uno de sus padres. Hay una ausencia de ambivalencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el niño no muestra ningún sentimiento encontrado con respecto al rechazo de su padre. E incluso, por ejemplo, hay una ausencia de culpa. Ese es otro síntoma que tiene o que ve Gardner en el síndrome de la alienación parental. Otro, por ejemplo, es el caso del pensador independiente. Aquí el menor, incluso utilizando lenguaje de adulto, empieza a hablar que no le es propio. Que no le es propio, y entonces hay una especie como de conciencia transformada. O sea, el niño hace un eco de algo que escucha. Porque ese lenguaje no es suyo, para su edad, pues. Para su edad, exactamente. Entonces es aquí donde dice, hay un fenómeno del pensador independiente. Y, por ejemplo, habla también de un apoyo irreflexible al padre, que es bueno, y un rechazo total al padre, que es el padre malo o la madre mala, ¿no? Entonces, y en un principio, hay que decirlo, Gardner sí basó estos síntomas propiamente con las madres, ¿no? Por eso fue muy criticado Gardner en sus primeros estudios, porque él decía que este fenómeno, pues la causante de la alienación eran las madres. Pero posteriormente, como la madre fue accesando al mundo laboral, entonces corrigió su teoría y él dijo, no, este fenómeno se puede presentar tanto con el padre como con la madre. ¿Y cuál fue el problema de Gardner? Ya para terminar con esta parte teórica, que Gardner nunca con sus teorías se confrontó al mundo académico. Esto es, tú eres un excelente académico, tú sabes que en el mundo de la academia, cuando uno escribe una teoría o un postulado, uno se tiene que enfrentar con sus pares. Y estos pares hacen un arbitraje, incluso de doble ciego, en el cual hay índices como el Scopus, como el índice de CONACYT, que establecen una calidad de la producción científica. Gardner escribió todo esto con su propia editorial que él mismo creó y nunca se confrontó con sus pares. Y esto que generó, obviamente, que pues Gardner fue pues bombardeado de críticas con la comunidad científica, porque ellos decían que él nunca había probado precisamente esta teoría científica. Entonces venía una crítica, por una parte, desde la óptica feminista, por esto de... Hay una técnica técnico-científica y hay una crítica social por parte de las teorías de Gardner. Ahora, ¿podemos aceptar que tenía en algún punto, desde cierto punto de vista, razón? Sí. ¿Existe? Y distinguiendo entre síndrome de alienación parental y alienación parental, pero los trabajos de Gardner en alienación parental, algunas de estas 8 características, etcétera, ¿sirven para entender el fenómeno que la Corte tiene que discernir en la sentencia? Sí sirven porque a final del día, las fuentes que consultamos, esto fue una fotografía, digamos, que tomamos en el año del 2016-2017. Y eso sí lo quiero dejar muy claro, porque esto ha ido avanzando.
e incluso el problema de las fuentes que nosotros consultamos en el 2016, por ejemplo, todavía el fenómeno no estaba aceptado por las asociaciones de psicología norteamericanas o por la Organización Mundial de la Salud en el catálogo internacional de enfermedades. O sea, como síndrome. Como síndrome, como enfermedad. O sea, tenemos un catálogo, la OMS dice existe la hipertensión, existe el cáncer, etcétera, etcétera, y no había reconocido hasta el CIE 10 del 2000, antes del 2019, no había reconocido este tipo de fenómeno. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud habla de un determinado, no habla de alienación parental ni de síndrome, habla de problemas de la relación entre el cuidador y el niño, y la descripción es un tanto cuanto ambigua. Entonces, sí queremos dejar muy claro aquí que el fenómeno ha ido avanzando y se ha ido reconociendo. La sentencia reconoce que existe el fenómeno de manipulación hacia un menor y el rechazo sin sentido y sin razón de ese menor hacia uno de sus progenitores. Y a eso le llamamos alienación parental. Alienación parental. No Nada síndrome, no no síndrome, nos metemos exacto, no nos metemos en esa problemática porque no hay consenso científico a ese respecto.